Buenas tardes. Vamos a tener la última clase de teoría del curso. eh, Donde vamos a ver algunos problemas para algunas formas de abordar las externalidades y otros fallos de mercado como son los bienes. Recuerdo, para poder entrar en materia, que podíamos tener externalidades de producción o externalidades de consumo, y que podían ser positivas o negativas. Cuando había una externalidad positiva, lo que ocurría es que el mercado, el equilibrio de mercado se produce menos de lo socialmente eficiente. Decía que un caso clásico era temas de salud pública como las vacunas, inmunización. Entonces, tendríamos una curva de demanda, que es el beneficio marginal privado, tendríamos una curva de oferta que recoge el coste marginal, en este caso el privado coincide con el social, y lo que ocurre es que hay una externalidad, un efecto positivo. La vacuna beneficia también a personas que no son las que se ponen la vacuna, beneficia a otros. Entonces, lo que ocurre es que el beneficio marginal social es superior al beneficio marginal privado. Tiene un efecto por el efecto positivo. Y este sería el beneficio marginal de la sociedad. Sin embargo, si tú dejas funcionar el mercado libremente, la gente elige si se quiere poner la vacuna o no y tiene que pagar por ella, solo tiene en cuenta para decidirlo cuál es el beneficio privado que le genera. Entonces, supongamos que tú dejas que la gente compre la vacuna en la farmacia sin ningún tipo de subvención. Entonces, lo que tienes es que se venden y se compran vacunas y al precio de P. Esto sería lo que ocurre. Si la gente, si tenemos en cuenta desde el punto de vista social cuál sería la cantidad óptima de vacunas, de acuerdo con el beneficio marginal que generan y el coste marginal que tiene para la sociedad, pues lo que tendríamos es que esta debería ser la cantidad que se produce. Entonces, bueno, si calculamos excedentes del consumidor, excedentes del productor y demás, pues lo que tendríamos es que la parte que estamos perdiendo por producir QM en lugar de Q estrella es esta parte de aquí, que es una pérdida irrecuperable de eficiencia y que se refiere a vacunas que no se están produciendo ni no se están poniendo como consecuencia de que las personas de forma privada están demandando menos de lo que sería óptimo desde el punto de vista social. ¿De acuerdo? Teníamos también otro ejemplo clásico de externalidades, por centrarnos en las más importantes, que es la externalidad negativa de producción. Tenemos la demanda, que es el beneficio marginal privado, que en este caso coincide con el social, porque no hay externalidades de ese lado. Tenemos la curva de oferta, que es el coste marginal privado, y tenemos después lo que tenemos después es que la producción de ese bien genera un coste adicional para la sociedad. Típicamente la contaminación, la polución, pues podría ser eso. No solamente el realizar una actividad que contamina, pues por ejemplo, que queme algún tipo de combustible, como un avión, no solo es el coste del combustible, o no solo es el coste de pagar la tripulación, sino que está generando CO2. Y el CO2 tiene efecto sobre mucha más gente que la gente que viaja en avión o los dueños de las aerolíneas. Está perjudicando a otros, digamos. Entonces, si tuvieras en cuenta ese efecto, ese coste adicional sobre la sociedad, el coste marginal social es superior al coste marginal privado. Desde el punto de vista social, deberías producir Q estrella. Sin embargo, lo que ocurre es que como tú esto lo dejas en manos del mercado, pues la empresa únicamente tiene en cuenta esta función de costes y lo que ocurre es que se produce QM al precio P. Se produce más de lo que es socialmente eficiente. Socialmente sería conveniente producir menos, pero desde el punto de vista de la empresa, pues la empresa simplemente prefiere eso. Y como consecuencia, el bienestar social total disminuye. ¿En cuánto disminuye? Pues bueno, en esta pérdida irrecuperable de eficiencia. Si calculáis los excedentes de consumidor y productor, lo sumáis, pues lo que se pierde, lo que digamos se está perdiendo en total o que se está produciendo, o digamos, la disminución del excedente es esto. Esta es la parte del excedente total que
se está perdiendo. Esto es pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿A qué se debe? Pues a transacciones que no se deberían realizar, pero que se están realizando. Y que son transacciones que desde el punto de vista social no deberían realizarse. Esos vuelos en avión, pues, o la producción de esos bienes, si tuviese en cuenta no solo el coste de producirlo para la empresa, sino el coste de la contaminación para la sociedad, y si eso estuviera incorporado al precio, eso no se vendería, porque la gente no estaría dispuesto a pagar ese coste. ¿Se entiende la idea? Entonces, aquí se produce más de lo que sería socialmente. Vamos a ver qué soluciones hay para este tipo de cosas. Como os decía, pues el problema de las externalidades es que no tenemos derechos de propiedad bien definidos sobre el efecto externo. A veces porque no hay leyes o a veces porque ni siquiera hay normas sociales acerca de quién es el propietario del derecho. Una posibilidad es que lo dejes a la negociación privada de los agentes. Esto, pues bueno, pues normalmente esto puede funcionar si hay pocos agentes para coordinarse. Si son muchos agentes para coordinarse, esto va a ser más problemático. Entonces, bueno, va a depender que funcione o no una situación de estas características, depende de lo difícil que sea llevar a cabo acciones colectivas. Va a depender también de los problemas de información, que tú sepas efectivamente cuál es la cantidad de bien que se produce, cuál es el daño que genere o el beneficio que genere extra, etc. Depende después también de que los derechos de propiedad sean comercializables, es decir, tú puedas vender y comprar propiedad sobre esos bienes que quieres definir y que se pueda verificar legalmente si se cumplen los acuerdos o no. Por ejemplo, pues con una cuestión de contaminación, pues tienes que ser capaz de verificar si la empresa está emitiendo CO2 o si está emitiendo vertidos al río, etc. Si no es capaz de verificar eso, pues es un problema. Recuerdo una ley en su momento que hizo Pachi López, que era la ley Candacari Vasco, es como un pan sin sal, no se puede ser más del PSOE que Pachi López, y ahora estas estupideces, y ahora que no se podía fumar en el coche con tus hijos. ¿Vosotros creéis que eso es verificable? Pues muy verificable a mí no me parece. A mí no me parece muy verificable. Porque bueno, les importa un huevo que sea verificable o no. Son estas leyes que hacen por hacer. Entonces eso, por ejemplo, no es muy verificable. Y después también posibles restricciones de liquidez de una parte que debe compensar a la otra. Normalmente, si al corregir la externalidad, la sociedad en su conjunto sale ganando. Con lo cual, potencialmente, si hay alguien que resulte perjudicado al corregir la externalidad, existe margen porque el tamaño de la tarta aumenta para compensarlo. Pues, normalmente lo que trata de hacer o puede tratar de hacer es definir legalmente derechos de propiedad. Voy a comentar luego, si aquí más tarde, lo puedo comentar aquí, aunque podría ser también dentro de los bienes públicos, el tema de los permisos de emisión del dióxido de carbono. ¿Cómo se aborda esto dentro de la Unión Europea? Pues bueno, dentro de la Unión Europea profundizará más en esto, pero el problema de la contaminación por dióxido de carbono no se aborda vía impuestos, que vamos a ver que es una de las posibilidades, sino que se aborda con un sistema que se llama de permisos transmisibles de emisión de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que la Unión Europea o los gobiernos de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en que hay que reducir las emisiones de CO2 y que solo se puede emitir un máximo. Entonces, lo que han hecho es ponerle precio a ese máximo. Han creado derechos de propiedad del aire, entre comillas.
o derechos a contaminar, a emitir CO2. Si tú quieres emitir CO2, tienes que pagar por emitir CO2. Tú tienes una empresa y entonces pues tienes una, ahora veremos cómo se llega a esa cuota, tú tienes una determinada cuota de producción de CO2 y tienes que pagar por ella. Si tú quieres producir más, pues puedes hacer dos cosas. O emites más CO2 y tienes que comprar cuota a otra empresa y pagar por ello, o metes una tecnología más limpia, que produzca, por ejemplo, menos CO2 por unidad de producto. Entonces, lo que trata es de favorecer de esa manera la innovación. Una cuestión es cómo se asignan las cuotas de CO2. Bueno, lo que hicieron al principio, porque el sistema lleva ya bastantes años, lo que hicieron al principio es, le dieron a las empresas que estaban ya dentro del mercado unas cuotas de CO2. Es decir, no tenían que pagar por ellas. Y progresivamente iban teniendo que ir poco a poco pagando por ellas con el paso del tiempo. Ahora mismo, pues ya tienen que pagar bastante. Es decir, tú puedes hacer esto de varias maneras. Una manera que puedes hacer al principio, es decir, hay una subasta, quien quiera CO2, que puja por el CO2 y se lo pagas al Estado. Otra manera es decirle, bueno, estos son vuestros derechos de CO2, al que estaba produciendo el 50% de la producción le doy el 50% de los derechos, al que estaba produciendo el 20% le doy el 20%. Al principio se hizo eso para que no fuera muy brusco para las empresas. Y nos hemos ido moviendo hacia un sistema donde ya tienen que, a quien le pagan mediante subasta es al Estado, en este caso la Unión Europea, por el derecho a producir CO2. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo poco a poco? Pues lo que se ha ido haciendo poco a poco después es el total de CO2 que se puede producir y por tanto sale a subasta, se ha ido reduciendo políticamente ese límite. ¿Y qué creéis que pasa con el precio de los derechos a emitir CO2? Si bajas el límite, sube el precio de los derechos a emitir CO2. Y por eso es una de las causas por las que está subiendo el precio de la electricidad. Como os comenté, en la electricidad, el coste, el precio de la electricidad la marca el precio de la última unidad que entra. Entonces, si el coste de emisión de CO2 pues se está incrementando y eso afecta al precio de la última unidad que entra, eso te va a afectar a todas las unidades. No es la causa fundamental del despiporre de España o de los precios de la electricidad en España. Como os comenté, pues esto puede ser como un 25%. El resto es pues por el tema de que a las nucleares y las hidroeléctricas se remuneran al coste marginal. Digamos que no es al precio marginal, digamos que no es el origen del mal. Pero claro, no ayuda a nada. No ayuda a nada. De otra manera, digamos que esto es también el precio del tema de la transición ecológica. Es decir, que te están subiendo los precios porque tú has decidido políticamente que vas a emitir menos CO2. La idea es que con esto también las empresas y todos se vayan moviendo hacia tecnologías que implican emisión menor o incluso eliminación de las emisiones de dióxido de carbono. Esa es la idea. Pero, como veis, pues es asignar derechos de propiedad, ya sea porque se los regales al principio de las empresas o porque los derechos son del Estado y tienen que pujar por ellos. Pero tú después, si quieres, puedes comprar o puedes vender. Por ejemplo, metes una tecnología menos contaminante y vendes lo que te sobra. ¿Se entiende la idea? Bueno, vamos a ver algunas soluciones a las externalidades, aparte del mercado de derechos transferibles, que es el que hemos visto. La primera de ellas es la regulación. La regulación consiste en que, bueno, el Estado fija por ley qué cantidad puede producirse como máximo o como mínimo, dependiendo el tipo de externalidad que sea. Si es una externalidad negativa, como máximo; si es una externalidad negativa, como mínimo. Esto no es fácil, porque tienes que calcular qué cantidad corresponde a cada agente o debes obligar a la gente a utilizar un determinado tipo de tecnología.
no es trivial. Después, puedes estar imponiendo un determinado tipo de tecnología y estás inhibiendo pues, la introducción de tecnologías pues, que sean ser más rentables. Por estos motivos, y alguno otro que vamos a comentar, normalmente en la literatura económica las restricciones al tráfico o las zonas de bajas emisiones tienen mala reputación frente a otras alternativas como por ejemplo meter peajes. La idea básica, aparte de esto, comentaremos alguna cosa más. Uno de los problemas que tiene es que estás impidiendo el acceso o estás imponiendo la restricción a todos por igual. Y no garantizas que quien accede a el producto, en este caso, usar el coche, sea el que más valora usar el coche, sino que cojas y se lo prohíbes a todos. Cuando podrías conseguir, en términos de contaminación, el mismo resultado, pero que quien use el coche sea el que más valora usar el coche. Digamos que aquí lo que está haciendo es imponérselo a todos. Vamos a ver el razonamiento con más detalle luego. La otra forma es la política fiscal, que es poner impuestos o subvenciones, que se suelen llamar pigovianas, porque la persona que propuso esto era un economista que se llamaba Arthur Pigou. Bueno, ¿qué consiste? Bueno, pues básicamente es que el Estado va a establecer un impuesto o un subsidio de tal manera que se recoja la externalidad. Pues, por ejemplo, si tienes una externalidad negativa, lo que va a hacer es que se está produciendo más de lo que debería desde el punto de vista social, pues lo que se trata de hacer es meter un impuesto para que se produzca menos. ¿Cuánto menos? Pues de forma que se produzca lo que es óptimo desde el punto de vista social y de esa manera pues desaparezca la pérdida recuperable de eficiencia. Si tienes, por ejemplo, una externalidad positiva, lo que significa es que se está produciendo menos de lo que socialmente sería óptimo. Entonces ahí lo que tienes que hacer es que se produzca más. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues con un subsidio. Pues por ejemplo, subsidiando las vacunas. En el caso de España, por ejemplo, pues la vacuna está subsidiada al 100%, la vacuna del coronavirus. ¿Se entiende la idea? Entonces se trata de llevar el nivel de producción al nivel de producción óptimo, de cambiar los incentivos de los agentes, que incorporen la externalidad dentro de su coste o de su beneficio marginal privado. El problema que suele haber con esto es que no está claro cuánto es el valor externo, no está claro cuánto es. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿cuánto vale el beneficio externo? Estamos subvencionando el 100% de la vacuna. Ese es el valor del beneficio externo. A lo mejor es incluso más. Vete a saber. O a lo mejor es menos. Muchas veces pues no se sabe. Y con otras vacunas que están parcialmente subvencionadas, o el coste de la contaminación, por ejemplo, ¿cuál es el coste de la contaminación? ¿Cómo valoras ese daño? No es fácil hacerlo, porque bueno, interviene pues cómo contribuye al calentamiento global, que tiene unos efectos negativos, etcétera. Entonces no es fácil. Ejemplos en los que esto se hace, bueno, subsidios a la educación o el consumo de servicios de salud por motivos de salud pública. La educación en muchos niveles está subvencionada, en la universidad pues no está totalmente subvencionada. Es por efectos, si tiene efectos externos o no, la educación universitaria no está tan claro. La educación primaria y básica pues sí que tiene más efectos externos. Entonces, claro, ¿cómo cuantificas eso? ¿Es el 80%? Estás, por ejemplo, subvencionado en un 80%. ¿Es ese el valor de la externalidad? Pues no lo sabemos. Consumo de servicios de salud pública, fundamentalmente lo que tiene que ver con vacunas, o también, por ejemplo, los peajes de entrada en las grandes ciudades, que podemos comentar un poco ahora. Bueno, así es como funcionaría un impuesto pigoviano para corregir una externalidad negativa de producción. Tenemos aquí la curva de oferta, coste marginal privado, esta sería la cantidad óptima desde el punto de vista social. Si tú no haces nada, pues lo que vas a hacer es producir Q estrella. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es llevar
llevar la producción de QM a Q estrella. Entonces, pues una cosa que podemos hacer es, si la diferencia entre estas dos curvas es la externalidad, lo que hacemos es le ponemos un impuesto a la oferta igual a la externalidad, de tal manera que la curva de oferta se mueve y coincide con la curva con el coste marginal social. ¿Se entiende la idea? Lo que hace es, este es el coste marginal social, aquí tienes el coste marginal privado. El coste marginal social incluye la externalidad. Lo que quiero es que la oferta interiorice la externalidad para que se produzca esta cantidad. Luego lo que quiero es mover esta curva aquí. ¿De acuerdo? Entonces simplemente le pongo un impuesto. Sabéis que el impuesto se incorpora al coste. Ejemplo, si sabemos que emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera genera un efecto negativo, digamos, de 2 euros, por ejemplo, por tonelada, pues lo que hacemos es ponemos un impuesto de 2 euros por tonelada. ¿De acuerdo? Y a la empresa, como ahora le está costando la emisión de CO2 lo mismo que cuesta en total para la sociedad, es decir, el coste de producción más la externalidad, pues entonces ahora se llega al nivel óptimo correcto de producción del bien. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama impuesto Pigovian. Bueno, estos son ejemplos de zonas de bajas emisiones. Una de las primeras, bueno, de zonas de emisiones y de peajes. Bueno, de hecho, es ciertamente curioso que, bueno, no sé si es ciertamente curioso, el problema es el analfabetismo, que la mayor parte de estas zonas las metieron gobiernos de izquierda. O sea que no... esta, de las grandes ciudades, esta es la de Oslo, que también existe en Bergen. Oslo es la capital de Noruega, Bergen es la segunda ciudad, y pagas un peaje muy fuerte por meter el coche en Oslo, si quieres. Otro que se metió es Londres, que se llama el Congestion Charging que es también caro, muy caro. No sé si puede estar sobre 9 libras o una cosa por el estilo. No lo sé, nunca he metido el coche en Londres. Y esta, pues es algo más reciente, que es el de Estocolmo. Que además, pues esta lo metió también un gobierno de izquierdas. Esta no sabía muy bien cómo iba a reaccionar la gente. Y después de que llevaba un año, hicieron un referéndum, y era 8 euros, si mal no recuerdo. Hicieron un referéndum para ver que la gente, para ver qué le había parecido a la gente. La gente dijo que se quedara pasivo. También, pues, mejoraron, se supone que mejoraron el transporte público, que en Suecia es muy bueno el transporte público y demás. Y bueno, pues en general esto es lo que se viene o lo que se considera que ha funcionado mejor en la literatura económica. Después, pues en Madrid y en Barcelona, pues no sé por qué exactamente, creo que tiene que ver con temas casi ideológicos, pues lo del peaje no, y entonces pues la solución es Madrid Central, o no sé cómo se llama lo de Barcelona, que es a la zona del centro no entra ningún coche. Esa es básicamente la idea. Salvo que sea un coche eléctrico o un coche híbrido o cosas por el estilo. Esa es la idea del Madrid Central o del tema de Barcelona. ¿Cuáles son los problemas que puede tener esto? Bueno, esto sería, supongamos es una forma de verlo, cómo estaría, qué ocurriría sin intervención. Tendríamos una curva de demanda, que es el coste marginal privado, por ejemplo, de usar el coche, de ir con el coche por ahí, y tendríamos aquí el coste marginal de usar el coche. Entonces, bueno, si tuviéramos en cuenta la contaminación que genera el coche, pues lo que deberíamos producir es cuestre. Pero, sin embargo, como a la gente le da igual la contaminación o la congestión que creen en el tráfico, pues lo que se produce es QE. Y lo que nos gustaría es producir cuestre. Esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que haría un peaje urbano? Pues un peaje urbano lo que hace es te mete un impuesto que es igual al coste de la externalidad. Y lo que te hace es, te lleva la cantidad de QM a Q estrella. Ahora, si quiero meter el coche dentro, me cuesta más. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que te hace la zona de bajas emisiones? La zona de bajas emisiones es, cada vez que saque
usar el coche ahora me genera menos beneficio. Me genera menos beneficio porque no puedo ir al cine. Esa es la idea. Entonces hay una curva de demanda nueva que es esta. Como ahora tener coche o usar el coche me supone menos beneficios, la gente va a demandar menos. Y entonces el nuevo punto es Q'. ¿Cuál es el problema? De que todo este bienestar de los consumidores lo has perdido. Ese es el tema. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues que el peaje, tú todavía puedes, la gente, si le compensa, puede todavía acceder al centro. Y la gente que más accede al centro, o la gente que sigue accediendo al centro, es porque valora más acceder al centro. ¿Se entiende la idea? Mientras que con la zona de bajas emisiones no entra nadie. Lo valore o no. Estás perdiendo transacciones que serían valiosas, que se podrían realizar. ¿Se entiende la idea? Más allá de esto, que esto es la teoría, ¿qué te dice la literatura empírica sobre esto? Porque esto se ha estudiado tanto en Madrid como en Barcelona, como en otros sitios, qué efectos tiene sobre distintas variables. A mí lo que me resulta llamativo es, yo no tengo ni puta idea de esto. O sea, yo no me dedico a esto, como a investigar. Me dedico a otras cosas. Pero soy capaz de buscar en la literatura a ver qué dice. Me pregunto si en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Barcelona no son capaces de hacer esto. Y entonces, pues no sé qué es peor, si es que no son capaces de hacer esto o que les da igual. No lo sé. Pero vamos, como vais a ver, pues hay unas cuantas razones que te indican que es preferible peajes que zonas de bajas emisiones, salvo las políticas. Salvo las políticas. Políticamente es más fácil hacer una zona de bajas emisiones que un peaje, porque la gente se cabrea menos. Si ponen un peaje a la entrada de Madrid, imagínate la que se monta. O a la entrada de Barcelona. Aunque tenían la autopista, pero bueno, que era un palo tremendo para ir de cualquier sitio de fuera a Barcelona. Que después lo que se ha visto es que además, pues después tiene buena aceptación. En Londres y en Escandinavia tiene bastante buena aceptación el tema del peaje por entrar a la ciudad. Pero bueno, pues no se ha hecho. Bueno, una de las cosas de la zona de bajas emisiones, a favor de ella, en teoría, es que puede favorecer la modernización de la flota de vehículos. ¿Por qué? Porque si quieres ir al centro necesitas un coche eléctrico o híbrido. ¿Sí? Mientras que los peajes en principio serían menos incentivadores. Porque como puedes seguir accediendo si pagas el peaje, las zonas de bajas emisiones sí que suelen reducir la contaminación. Los peajes urbanos también suelen reducir la contaminación. Esto se ha visto también en el Madrid Central, por ejemplo, y en el Barcelona, que se ha reducido la contaminación, en los dos casos. Las zonas de bajas emisiones no suelen reducir la congestión. No se puede entrar al centro, pero lo que está alrededor del centro hay más coches que antes. En el peaje sí se suele reducir la congestión, porque como entran menos coches a la ciudad, en general, lo que os comentaba de menor eficiencia, no asigna la entrada a quien lo valora más. Simplemente entra el del coche eléctrico, que también puede ser que lo valore más y por eso lo compra, pero en general puede haber gente que lo valore más y que no puede entrar. Mientras que en los peajes, pues la eficiencia es mayor. Políticamente es más fácil de implementar que un peaje. ¿Por qué? Pues porque no es cobrar un impuesto nuevo, es poner unos carteles y ya está. En los peajes urbanos hay fuertes resistencias, sobre todo al comienzo. Después, pues no os parece que esté tan claro. El caso de Estocolmo o de Londres son buenos ejemplos. La población está mayoritariamente a favor del peaje. Después, las zonas de bajas emisiones. Se supone que son más regresivas que los peajes. ¿Por qué son regresivas? Si tú tienes un coche viejo, no entras allí. Y punto. Y te jodes. ¿Y te puedes comprar un coche eléctrico? Sí, pues cómprate el coche eléctrico que vale 30.000 euros o 40.000 euros el coche eléctrico. Entonces, eso es un problema y no es nada fácil de corregir. Nada fácil. De hecho, a mí me parecía casi de broma que en Barcelona el sistema que habían hecho era que durante un año no sé qué todavía podías entrar.
ya, y el año que viene que me compro un coche eléctrico, señora. En los peajes urbanos, obviamente, también son regresivos porque todo el mundo paga lo mismo, como un peaje en una autopista, pero en principio puede ser menos regresivo y es más fácil establecer mecanismos para aliviar este problema. ¿Cómo puedes establecer mecanismos para aliviar este problema? Bueno, pues lo que puedes hacer es devolverles parte del peaje al final de año, dependiendo de cuáles sean los ingresos de la persona. Esa es una manera de hacerlo menos regresivo. Mientras que la zona de bajas emisiones, pues no le puedes devolver nada porque no lo has cobrado. Simplemente es que no entraba. ¿Se entiende la idea? Si queréis echar un vistazo, pues bueno, pues ahí hay un estudio más o menos que lo resume. Por eso los peajes urbanos, pues parece que funcionan mejor. Por eso no entiendo muy bien por qué la obcecación en las zonas de bajas emisiones. No, la verdad que no lo sé. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Bueno, pasamos al último punto, que es los bienes públicos, que es el último tipo de falla de mercado que vamos a ver. ¿Qué son los bienes públicos? Bueno, la definición de bien público no es la misma que la definición de bien público de la prensa. No sé si hay una definición de bien público en el diccionario, pero desde luego tampoco coincidirá con esta. Normalmente, cuando hablamos de bien público, bueno, puede significar cualquier cosa. La sanidad es un bien público, la vivienda es un bien público. Bueno, vamos a ver que de acuerdo con la definición son muy importantes, pero no es un bien público. Y puede haber cosas que sean un bien público, pero que no sean nada importantes. No tiene nada que ver. ¿Qué es un bien público? Pues bueno, bien público son bienes no excluibles y no rivales. ¿Qué significa no excluibles? No excluibles significa que una vez que el bien se produce, no puedes privar a nadie de que se disfrute. ¿Qué significa no rival? Que el consumo por parte de otra persona no disminuye el consumo por parte de otras personas. Y después, ¿qué pasa? Que esto sería un bien público puro, pero hay muchos tipos. Podría haber bienes que sean excluibles y rivales, bienes que sean no excluibles pero sí rivales, bienes que sean excluibles y no rivales, y bienes públicos puros que son excluibles y rivales. Entonces, bueno, vamos a ver algún ejemplo. Veremos ahí, el primer tipo de bien son bienes privados, bienes comunales, bienes de club y bienes públicos. Bueno, lo que vamos a ver es que en términos generales, dejar al mercado la provisión de bienes que no son privados, es decir, que son comunales o que son de club o que son bienes públicos puros sin ninguna regulación, no va a ser eficiente. Se va a producir una cantidad diferente a la otra. Y entonces la intervención del Estado puede mejorar la situación que genera el mercado. En gran medida va a ser una situación algo parecido a lo de las externalidades. Y de hecho, podríamos conceptualizar la contaminación como un mal público. Vamos a ver. Vamos a ver ejemplos para que lo veáis. Bueno, digamos que tenemos dos... Sí. Sí, no lo hago no lo he hecho por el tema COVID. A ver si se van a la mierda un rato. Bueno, tenemos dos características. La primera característica es la posibilidad de excluir a alguien de su consumo y la segunda posibilidad es el tema de la rivalidad en el consumo. La posibilidad de excluir a alguien en el consumo tiene que ver con si una vez que se produce el bien puedo evitar que otras personas lo consuman o no. Que esto parece trivial, pero no lo es. Después, la rivalidad en el consumo quiere decir que si el hecho de que otras personas lo consuman hace que yo consuma menos. Que también parece trivial, pero no lo es, ya veréis. Tenemos los bienes privados ordinarios, que es lo habitual, que son bienes excluyentes y rivales. Pues, por ejemplo, ropa, alimento o casas. El hecho de que tú tienes una casa o tú tienes ropa, supongamos una casa. Tú puedes excluir a alguien de utilizar tu casa. Sí, ¿no? El hecho de que
tú disfrutes tu casa o de que haya gente que venga a disfrutar tu casa disminuye la posibilidad de que tú utilices tu casa? No. Si metes a 10 personas a vivir en tu casa, ¿no afecta a tu utilización de la casa? Sí. Si tienes ropa, el hecho de que tú uses ropa, ¿puedes excluir a alguien de que use esa ropa? Sí. Eh, ¿El que le utilice a otra persona la ropa afecta a tu disfrute de la ropa? Sí, también. Una manzana. Una manzana es excluible y rival. Si me como una manzana, no se la come otra persona. Si alguien se quiere comer la manzana, disminuye la cantidad de manzana que yo me como. Son bienes privados. De hecho, desde ese punto de vista, por ejemplo, la atención médica sería un bien privado. Sí. El hecho de que a ti te hagan una operación, ¿tú puedes excluir a alguien de que le realicen una operación? Van a hacer una operación en el hospital a una persona X. ¿Pueden excluir de la operación a una persona Y? Sí, perfectamente. El hecho de que le hagan la operación a X disminuye la cantidad de operación que puede disfrutar otra persona. Sí, totalmente. Se lo hacen a él y ya está. La educación, pues en gran medida también. Allá, de hecho, pues eso, se comercializa sanidad privada, educación privada, etc. También hay educación pública, sanidad pública, pero es un bien privado, aunque sea sanidad pública. No es porque sea un bien público que se suministra públicamente, es por motivos de eficiencia, por motivos de información, por motivos de equidad, por otro tipo de motivos que también son fallos de mercado. Pero no es porque sea un bien público con las características de no excluyente y no. Después tenemos otros mixtos que son excluibles y no rivales, los que se llaman bienes de club o bienes que son artificialmente escasos, porque tecnológicamente existe la posibilidad de restringir la entrada. Y se entiende bastante bien con televisión de pago, por ejemplo, o con conocimiento sujeto a copyright o con carreteras no congestionadas. Si están congestionadas, pues ya no. Pero pensad, por ejemplo, en la televisión de pago. El hecho de que una persona disfrute de televisión de pago disminuye la cantidad de televisión de pago que pueden disfrutar otros. No, cero. Una vez que se ha producido el bien, extender ese bien para que lo utilicen otros es prácticamente gratis. Por ejemplo, la televisión de pago o el conocimiento sujeto a copyright. Imaginaos música. Es cero el coste de copiar la música y disfrutar la música una vez que está producida. Sin embargo, es excluible. ¿Existe la tecnología para evitar que haya gente que vea la televisión de pago? Sí, claro que existe. Suscripción. El hecho de que haya 20 o 50 personas viendo Netflix no afecta a que yo vea Netflix en mi casa. Sin embargo, Netflix excluye al que no paga. ¿Se entiende la idea? Bienes artificialmente escasos o bienes de club. Con una carretera no congestionada, pues lo mismo. Tú puedes no construir la carretera. Bueno, perdón, tú puedes poner un peaje para excluir gente. Pero si la carretera no está congestionada, el que use la carretera 10 o la use en 20 no afecta al otro. A mí no me afecta que vayan 10 coches o que vayan 15, siempre que no esté congestionada. ¿Se entiende? Pero con el peaje se está excluyendo gente. Se está poniendo una limitación. Pero como se entiende muy bien, es por ejemplo con los canales de televisión de pago. El que yo disfrute una vez que la emisión está hecha, el que yo disfrute la televisión de pago no disminuye la posibilidad de que otra persona disfrute la televisión de pago con la misma calidad. Con una manzana no pasa eso.
porque la manzana, si me la como yo, no te la comes tú. Con la televisión de pago, sí. Con un CD de música, el hecho de que yo disfrute el CD de música no hace que otra persona disfrute menos el CD de música. Sin embargo, hay un copyright y tengo que pagar por comprar el CD de música. ¿Se entiende la idea? Estos serían bienes de club. Después también, el otro caso mixto son bienes que no son excluibles, pero que son rivales. Por ejemplo, los bienes comunales, típicamente. Bosques, agua o recursos pesqueros. Son bienes que no existe la posibilidad de exclusión, no le puedes poner puertas al mar, o normalmente son los bienes comunales, bosques comunales de un pueblo, etcétera. No se puede restringir, pues porque hay una norma social o lo que sea, que la gente use el agua del suelo o que la gente use los bosques o que la gente use los recursos pesqueros. Pero son rivales. El hecho de que alguien use el bosque o de que alguien use los recursos, el agua del subsuelo, ¿afecta a la cantidad de agua del subsuelo que yo puedo utilizar? Sí. El hecho de que alguien utilice los bancos de pesca que yo uso, ¿afecta a la cantidad de peces que yo voy a poder pescar? Sí. Se pueden agotar. Se pueden agotar. Y después tenemos los bienes públicos puros o bienes públicos no excluidos. Típico, la defensa nacional como defensa de las fronteras. ¿Es posible que tú hagas un sistema de defensa nacional que excluya gente? Y sería, pues, defensa de las fronteras. Tienes ahí guardias en las fronteras y demás, y tú imaginaos que llega el PP y dice, yo voy a hacer un sistema de defensa nacional que no proteja a Pablo Iglesias. Imaginaos. Lo pueden hacer. ¿Cómo se haría técnicamente eso? No lo puedes hacer. O el escudo antimisiles de Estados Unidos. Dicen, no, bueno, si le cae, si la bomba cae, si nos atacan y la bomba cae sobre gente del país que es subversiva, pues a eso sí voy a dejar que les ataque. No. Una vez que tú tienes producida toda la defensa nacional, eso beneficia a todo el mundo y no puedes evitar que todo el mundo se beneficie de ello. Tampoco el hecho de que yo disfrute de la defensa nacional hace que otra persona disfrute menos de la defensa nacional. Se supone que las tropas lo que hacen es evitar o la defensa nacional, que haya invasiones al país. El que me defiendan a mí no evita que defiendan a otra persona o que la defiendan en menor medida. Y una vez que el bien se produce, no puedes excluir a nadie de que sea defendido tanto. No excluible y no rival. Medidas contra el cambio climático. Imaginaos lo que os decía, la contaminación o la reducción del CO2. Lo que vamos a hacer o se trata de hacer es evitar el calentamiento global o, por ejemplo, con el tema de la capa de ozono o lo que sea. Entonces dices, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de evitar el calentamiento global, que la temperatura no se eleve más de 1,5 grados respecto a los últimos 100 años, etcétera, etcétera. ¿Es posible que esa medida se lleve a cabo o esas políticas se lleven a cabo y que haya personas a las que yo excluya de que se beneficien de eso? No, no es posible. Puedo decir, bueno, voy a hacer que los de Vox no se puedan beneficiar de eso. Porque como dicen que no hay cambio climático, pues que se jodan. ¿Lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer. Una vez que hago las medidas se benefician todos. Es más, Europa, y este es el problema aquí que está en la historia, como veremos. Tú haces esas medidas, Europa reduce emisiones y de la reducción de emisiones no se beneficia a Europa, se beneficia a todo el mundo. Se beneficia a China también. Da lo mismo que tú reduzcas las emisiones aquí a que las reduzcas en China. Porque las emisiones de China y las emisiones en Europa contribuyen de la misma forma al calentamiento global. Una tonelada de dióxido de carbono emitida en China contribuye al calentamiento global lo mismo que una tonelada de carbón, una tonelada de dióxido de carbono emitida en Polonia. ¿Se entiende la idea? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, reglas del cálculo aritmético. Aparecen las tablas de multiplicar, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pues una vez que se hacen públicas, tú no puedes evitar que alguien no las use. Y el hecho de que yo las use no evita que tú las uses para hacer una operación matemática. O la investigación básica.
que es aquella que no tiene una aplicación directa y que se utiliza pues, para otras cosas. Pues normalmente, pues, no puedes, una vez que se hace pública, pues no puedes excluir a nadie de ello y es no rival, porque el hecho de que tú te beneficies de ella no evita que otra persona se beneficie de ella. Vamos a ver dónde está el problema. ¿El problema cuál va a ser? Pues por definición de bien público, una vez que el bien público se ha producido, no es posible excluir a nadie, todo el mundo puede acceder a él y no se puede excluir a nadie de su consumo. Y todo el mundo pues se beneficia igual, además. Entonces aquí surge el problema del polizón, free rider. ¿Qué es un polizón? Típicamente es alguien que se cuela en un barco sin pagar. Eso es un polizón. La traducción que hay española a esto. Free rider sería viajero gratis o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, que los consumidores no tienen incentivo a pagar por el bien. ¿Por qué? Porque tú te vas a beneficiar igual si lo pagan otros. Si otros pagan por afrontar o por reducir las emisiones de CO2, que es algo costoso, ya mira el precio de la luz, si es costoso o no es costoso. Hoy fui al supermercado y sorteaban tres meses gratis de factura de la luz o algo así. Entonces, pues, en este caso la gente se va a beneficiar igual si el bien lo pagan otros. Van a tener poco incentivo a generar el bien. Entonces, el tema aquí es que si tú dejas que el bien lo produzca el mercado, se va a producir por debajo del óptimo. Hay cierto debate de cuánto. Porque esto no significa que se produzca por debajo del óptimo, no significa que la producción sea nula. O que la producción del bien sea nula. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que realiza actividades filantrópicas. Es decir, que hace las cosas porque cree que debe hacerlas y que aún así pues hay gente que sí. Esto es, por ejemplo, la lista de los mayores donantes a temas de bene, donaciones en general en Estados Unidos. De los 20 personas más ricas, el más rico es Jeff Bezos, que es el de Amazon, que dona muy poco, y de los que donan mucho, por ejemplo, pues ahí tenéis a Bill Gates, o Warren Buffett, o Michael Bloomberg, y aquí tenéis pues gente que dona bastante, Mark Zuckerberg, que está ahí, y etcétera, ¿no? Entonces, sí que dona, o sea, si uno mira, pues es bastante dinero, no es cero, no es cero. Entonces hay algunos que cuestionan que sea totalmente, que la provisión fuese cero, y que hay veces que dicen que esto se ha sobreestimado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Bueno, pues básicamente la solución pública más popular a esto va a ser que financiemos el bien públicamente, es decir, que lo financiemos a través de impuestos. El Estado trate de determinar cuál es la cantidad óptima desde el punto de vista social del bien a partir de la valoración de cada agente económico, y después lo que haga es, con impuestos, pague por el bien, le cobre a la gente impuestos y financie el bien. Si tú lo que dejas es a la gente que pague lo que quiera para financiar el bien, el tema es que se va a financiar muchísimo menos que él. Bueno, no sé si os acordáis que lo que hablábamos era que cuando teníamos la demanda de varias personas y queríamos calcular la demanda de mercado, lo que hacíamos era sumar horizontalmente. ¿Os acordáis de esto? Aquí, para calcular la demanda o los beneficios marginales totales o sociales de un bien público, es al revés, es horizontalmente. ¿Por qué? Porque una vez que el bien está producido, todos acceden a él. Entonces, aquí digamos que lo ideal sería, o lo que quiere hacer el Estado, es sumar las valoraciones de todo el mundo. Porque el bien no lo van a tener que repartir. Una vez que el bien se produce, todos lo disfrutan y lo disfrutan igual. Esa es la idea.
Entonces, bueno, supongamos que tenemos aquí al individuo 1 y tiene una demanda de bien público, con una valoración determinada. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, una posibilidad podría ser el cambio climático, pero podría ser otro, yo qué sé, la conservación del lobo ibérico. ¿A vosotros, tú valoras en algo la existencia del lobo ibérico? Yo sí, a mí me gusta, por ejemplo, la existencia de los sociólogos no la valoro. Es algo que es negativo para la sociedad. Pero el lobo me gusta, es un animal que es bonito y tal, y yo la valoro, me genera un bienestar que exista. Hay por ahí también unas historias que hay como una especie de rutas de observación y además tenía planeado ir antes del coronavirus, pero digamos que te vas con gente ahí y tal y te vas a tratar de ver los lobos y demás con prismáticos y demás, ¿no? Como una especie de senderismo donde vas a ver. Entonces, pues podría ser eso. Entonces, si tú fueras capaz de honestamente ver a las personas, pues verías que cada persona pues, está dispuesta a pagar porque existan lobos ibéricos una cantidad determinada. Y cada persona pues, puede tener distintas valoraciones. Entonces, bueno, lo que quiere hacer el Estado es ver cuál es la valoración que habría de ese bien. Entonces, bueno, pues lo que mira es para la cantidad 1, el individuo 1 estaría dispuesto a pagar esto, o lo valora en esto, mejor dicho, y el individuo 2 lo valora en esto. Y suma las valoraciones. Para la cantidad Q2, digamos que la valoración de la unidad adicional sería esta, y la valoración de la unidad esta sería esta. Y después para la cantidad Q3, en este ya 0, en este eso, y tendrías la demanda social de bien público, sumando todas las valoraciones individuales. Yo os preguntaría en cuánto valoras el primer o que exista una primera manada de lobos ibéricos y cada uno me iríais diciendo vuestra valoración y yo la sumaría. La segunda, la tercera, la cuarta, habría gente que ya estaría dispuesta o que la valoraría en 0 y así lo tendría. ¿Se entiende la idea? Y tendría así eso. La demanda social es simplemente la suma del beneficio marginal de una unidad de bien público a cada individuo. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues esto se hace, aunque penséis que no. Se hace con encuestas, por ejemplo, con algún parque natural o cosas por el estilo. Yo los he visto hechas, unas encuestas donde le preguntan a la gente ¿cuánto estarías dispuesto a pagar de entrada si hacemos de esto un parque natural, área protegida? Es una manera de ver la valoración. El coste se sabe, o la oferta de bien público, porque en principio es una tecnología. Pues, por ejemplo, el conservar al lobo, pues significa pues, unos vallados, significa no realizar explotaciones, se puede cuantificar como otra serie de cosas. Entonces, sabemos cuál es la oferta del bien público, que conocemos la tecnología, y si el Estado sabe la demanda social del bien público, pues bueno, pues llegaría a que la cantidad óptima de bien público, de acuerdo con la valoración que le da la sociedad, y de acuerdo con la tecnología, ingreso precio igual, ingreso marginal, el punto de equilibrio sería precio P estrella y cantidad Q. Entonces el Estado ha calculado la cantidad óptima P estrella y tiene que financiar esto. Entonces, lo que podría hacer el Estado, idealmente, cargaría a la gente un precio personalizado en función de cuál es lo que lo valore. Entonces, si yo lo valoro más, a mí me debería cobrar más. Si otra persona lo valora menos, debería cobrarlo menos. Pero es improbable que la gente revele sus preferencias porque te cobrarían. Entonces, normalmente lo que hace es le cobra a todo el mundo igual. O dicho de otra manera, sale de la olla común junto con otra serie de impuestos. Y esto es más o menos como te dice la teoría económica que se debe abordar la producción del bien público. Bueno, básicamente, si tú esto dejaras o lo dejaras al mercado, pues imaginaos, yo os digo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por la conservación del lobo? ¿O cuánto quieres pagar por la conservación del lobo? Pues la mayoría de vosotros me vais a decir que 0. O me vais a decir muy poco, mucho menos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que lo pague otro,
A mí me gusta que esté el lobo, pero ya que quiera pagar ya es otra cosa. O por el cambio climático. Sí, el cambio climático es muy importante, no sé qué, coño, pero después me subes la luz. Imaginaos, bueno, quien le importe mucho el cambio climático, que pague un 20% más de la factura a la luz voluntariamente. ¿Creéis que lo iba a hacer mucha gente? Es más, mucha gente a lo mejor le importa el cambio climático, pero dice, bueno, coño, que reduzca el otro, que reduzca el vecino. Entonces, si tú dejas eso en manos del mercado, la producción que hay no es óptima. Es menos de lo que sería que se hable desde el punto de vista social. ¿Se entiende la idea? Con el dióxido de carbono y con la contaminación se entiende bien, o con la capa de ozono. Da lo mismo que utilices un spray que va contra el ozono o que perjudica la capa de ozono en Salamanca que en Malawi, porque la capa de ozono es una. O con el calentamiento global. Da lo mismo que el CO2 se produzca aquí o se produzca en China. Y de hecho, aquí los países que no firman los protocolos están haciendo un poco también de free riders. Lo ideal es que lo pagues tú, la factura, y yo me cuelo en el barco. ¿Se entiende la idea? Bueno, algunas consideraciones finales y otros fallos de mercado. Hay muchísimos fallos de mercado y obviamente pues podríamos hacer un curso solo de fallos de mercado y no nos daría tiempo. Comento solo algunas cosas. Un problema muy relacionado es el de los bienes comunales, que son bienes no excluibles y que son rivales. Y esto pues, puede llevar a una sobreexplotación de los recursos, típicamente. Pues de los bancos pesqueros, del agua, etc. Y no está claro cuál es la forma de solucionar. Algunos proponen la privatización para que no se agote y que la gente tenga que pagar por acceder y que deje y que excluyas eso. O sea, ya no va a haber bienes comunales. Aquí todo el mundo, aquí hay que pagar, vamos a venderlos, el dinero para el pueblo y después hay que pagar por usarlo al dueño. Eso sería. Otra manera es permisos transferibles. Pues imaginaos, estos montes que hay aquí son del pueblo, a cada uno nos toca un trozo y aunque tú no lo uses, tú tienes tu trozo. Y si quieres, lo puedes vender a otro. Tú tienes 4 vacas, el otro tiene 2. Si quieres que pasten 4 en vez de 2, pues le tienes que comprar a otro los derechos transferibles. Esa sería la posibilidad. Bienes públicos y externalidades están muy ligados al análisis del cambio climático, al análisis económico de las cuestiones ambientales en el cambio climático. Fundamentalmente, la razón para intervenir en materia de medio ambiente desde el punto de vista económico es esa, que muchas de las cuestiones ligadas al medio ambiente son bienes públicos o males públicos y, o externalidades. Y bueno, pues tiene bastantes problemas. Hubo un caso bastante sonado y es, por ejemplo, tenemos todo lo que es la biodiversidad, que también podría tener características, entre comillas, de bien público. Igual que el lobo, no hace falta que tú el lobo lo vayas a ver. En la mera existencia de que exista el lobo se supone que te debe hacer feliz. Esa es la idea, ¿no? O de que existan delfines, aunque no juegues con los delfines. Esa es la idea. Entonces, pues se dice que los bosques o selvas o demás que hay, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica, que eso tiene características o que puede tener ciertas características de bien, porque es biodiversidad, ¿no? Entonces, de hecho, algunos economistas, desde el punto de vista económico, para que se mantengan, algunos economistas, Stiglitz, uno de ellos, pues lo que decía, o lo que dice desde el punto de vista económico, como eso lo disfruta todo el mundo, pero quien lo cuida o al que le cuesta dinero, entre comillas, tenerlo, es al gobierno de ese país, y esos países en general tienen renta baja. Si tú eres Alemania o tú eres España y dices, oye, es que me encanta la biodiversidad, me encanta el Amazonas, no saques allí petróleo porque es que es importantísimo. Ya, pero es que el que me quedo sin sacar petróleo soy yo, que soy pobre. Entonces, lo que decía Stiglitz es, bueno, lo que tú tienes que hacer es le pagas al tío para que no saque petróleo, para que lo conserve. ¿Se entiende la idea? Entonces, había el presidente de Ecuador, que era un tipo, que era un tipo muy listo, y sigue siendo un tipo muy listo, que era Rafael Correa, pues que es economista. Pues lo que hizo fue
de hecho, Stiglitz fue varias veces a asesorarles, pero lo que hizo fue eso. Estaban todo el día dándole la barrila. Hay una zona en Ecuador que se llama el Yasuní, que es pues una zona que hay muchísimo petróleo y tal, y que si hay comunidades indígenas, que si es selva virgen, no sé qué y tal. Y Ecuador es un país que tiene petróleo y ahí tienen unos yacimientos tremendos. Y estaban todo el día dándole la barrila de Naciones Unidas, Alemania, y dijo, ningún problema, vamos a hacer lo que dice la teoría económica. Y que seguro que estáis de acuerdo, ¿no? Porque sois todos capitalistas, no sé qué, pues no hay ningún problema. Hacemos un fondo, el fondo del Yasuní, y ahí ponéis dinero y si llegamos a tanto, no saco el petróleo. Porque yo el petróleo lo necesito para hacer escuelas, lo necesito para otras cosas, y de esto os beneficiáis todos porque os gusta tanto. Entonces hizo eso. Pues no recaudó una mierda porque nadie quiso poner un duro. Y además Alemania entró como suele entrar Alemania en estas cosas. No, es que el dinero lo tienes que usar para no sé qué. No, dice, no, yo el dinero lo uso para lo que me da a mí la gana. Vas a decir, ¿tú qué coño voy a usar yo el dinero? Entonces no le dieron un duro, hizo un referéndum y salió que lo explotaban. No sé qué ha pasado con eso porque después Correa ya no podía repetir, fue otro presidente, el presidente que se llama Lenín Moreno, a pesar de que se llamaba Lenín, se suponía que a izquierdas, y a la izquierda era el vicepresidente de Correa, pero entonces hizo un giro así de 180 grados y tal. Bueno, el secretario de Estado y Hacienda de Correa eh, se llamaba Carlos Marx. Carlos Marx y otro apellido. No recuerdo, pero el nombre que le pusieron era, el nombre entero era, el nombre de pila era Carlos Marx. Era bastante divertido, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy habitual en América Latina que le ponían a la gente nombres de esos. Yo tenía un conocido que se llamaba Igo y los padres eran del PC y por eso le habían puesto al niño Igo. Le habían jodido la vida, pero bueno, en América Latina es bastante, y Cuba ya ni te cuento, cantidad de Vladimir, hay un opositor venezolano que se llama Stalin, de nombre. Stalin Martínez o Stalin. Porque después, claro, además los nombres quedan ya como el puro culo, ¿no? Cuando... Esto no sé si era Carlos Marx Gallardo o algo así. Era curioso, ¿no? Pero vamos, que era bastante curioso, ¿no? Entonces, pues no hicieron eso. Claro, lo que decía la teoría económica, pues porque no quisieron. Y yo creo que el presidente de Ecuador tenía toda la puñetera razón. Además, dice, me estás dando la barrela, ¿te importa tanto? Pues bueno, si esto es la biodiversidad y es para todo el mundo, pues paga. Paga y no saco petróleo. Pero tú no me digas a mí que soy pobre, que no saque petróleo, porque te importa mucho la biodiversidad. Si te importa, paga. Bueno, hay más cosas aquí o más temas que tienen que ver con esto. Pues, por ejemplo, hay un fuerte debate en el caso de los derechos de propiedad intelectual y con los avances en la investigación. Esto es lo que os comentaba. El tema de las patentes, que obviamente tiene el problema de que una vez que se ha descubierto un producto o que se ha descubierto algo, el coste de difundirlo puede ser prácticamente cero. Sobre todo pues, con determinados tipos de patentes. Por ejemplo, había salido el medicamento contra una historia, una cosa congénita y estaban pidiendo por él, no sé si era 3 millones de dólares o una cosa así, ¿no? Y todavía era coste efectivo para el sistema de salud, porque lo que leí era que sin el medicamento, bueno, mejor dicho, el tratamiento actual cuesta como 6 millones de dólares o una cosa por el estilo. Pero claro, el coste de producir esa cosa no vale 3 millones de dólares. Entonces, pues bueno, pues posiblemente sea muchísimo menor. En el caso de la vacuna, pues no es un coste prohibitivo. De hecho, es también coste efectivo para todos los países implementar eso. O sea, el dinero que tú te gastarías comprando la vacuna, más que te lo ahorras en UCIs, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Pero digamos que... Y después es un caso un poco particular, porque sobre todo en las vacunas de ARN, tú no puedes producir vacunas de ARN en tu casa. Ni España puede producir vacunas de ARN. España lo que hace es las mete en un bote y las mete mal. No sé si visteis que había
había una remesa de, creo que de las vacunas de Moderna, no sé si fue a Israel, y había habido un defecto de fabricación. Se hace en pocos sitios y no sé qué. Quizá la vacuna del coronavirus, sobre todo las vacunas de ARN, no serán el mejor ejemplo. Pero en muchos de los casos, una vez que está descubierto, tú difundes la patente y es extremadamente barato que alguien haga el producto. Y sin embargo, pagando la patente tienes que pagar miles de euros. Entonces, eso tiene ciertas características que se relacionan, por ejemplo, con los bienes de club, que excluyen a alguien, pero el que alguien disfrute de una vacuna o de una patente no afecta a que otra persona disfrute también de ella. Y después genera muchos problemas de equidad. Entonces, hay gente que lo que propone es que en vez de patentes, pues con premios. Es decir, yo no te voy a permitir patentar, pero si tú descubres la vacuna contra el coronavirus, te doy 10.000 millones de dólares. Te doy 10.000 millones de dólares y la patente es pública. Esa sería la otra manera. El problema que tienes también cómo fijas tú el precio, cómo fijas el precio de cada cosa, etc. Pero esto también lo dice, por ejemplo, este economista Stiglitz, y sería otra manera. Aparte de esto, hay muchísimos otros fallos de mercado que justifican la intervención. Normalmente vais a ver parte de ellos en economía pública o en hacienda pública, que no sé quién la da. Hay más, está la información imperfecta, que se da, por ejemplo, en el sistema de salud o en el sistema educativo. En el sistema de salud, por ejemplo, ¿cómo hay información imperfecta? Porque tú no sabes cuál es la calidad de un tratamiento. ¿Cómo valoras tú la calidad de un tratamiento médico? ¿Cómo sabes si un médico es bueno o mal? ¿Cómo sabéis si un médico es bueno o malo? Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas que se curan solas y hay otras cosas que no se curan. ¿Eh? Es imperfecto, por lo menos. Y a veces lo que hace la gente pues es valora cosas que no tienen nada que ver con el servicio. La habitación estoy solo, tiene tele, la comida es buena y imbecilidades por el estilo. Entonces, si tú dejas eso funcionar, pues el mercado no te va a hacer que necesariamente los que sobrevivan, las empresas que sobrevivan o los médicos que haya, sean los más eficientes o los más productivos, porque depende de otras muchas cosas. Depende de la competencia, en este caso, no lleva necesariamente a que los mejores se queden en el mercado. Entonces, es otro caso de regulación. E incluso cuando hay sistemas privados, están reguladas las prácticas médicas. No pueden hacer cualquier cosa los médicos. A veces los problemas de información son tan importantes que el sistema en sí es público por eso. Y por eso la sanidad pues la presta el sector público directamente. Y si no, pues hay regulaciones muy fuertes. Hay códigos deontológicos, protocolos, etc. Más cosas, contratos incompletos. Una situación típica es lo que se llama el problema principal agente. El problema principal agente pues, se produce porque tú lo que tienes es que eh, tienes una persona que es el agente que actúa en nombre de otro que es el principal. Y cada uno puede tener diferentes incentivos y diferentes bienestar. Un ejemplo bastante claro, para mí absolutamente clarísimo, del problema principal agente, y es el caso de la elección al rector. El rector es el agente. ¿Y quién es el principal? ¿Quién paga la universidad? ¿Eh? El 20% los alumnos, el 80% con impuestos. ¿Están alineados los intereses de los rectores con los intereses de los que pagan la universidad? El principal es los ciudadanos. ¿Están alineados los intereses o son los mismos los intereses de los rectores que los intereses de los ciudadanos? Y los que votan al rector son los estudiantes, los profesores y el PAS. ¿Están los intereses de los estudiantes, los profesores y el PAS alineados con los de los ciudadanos? Sería otra especie de agente
tendría características de agente también en los votantes. Los intereses de los profesores son los mismos que los de la sociedad, que os digo yo, y una mierda. Los intereses del PAS son los mismos que los de los ciudadanos, y una mierda. Los intereses de los profesores y los del PAS son trabajar lo menos posible y trincar cuanto más dinero mejor. Esos serán los intereses que tengan. A lo mejor en muchos de los casos. Y de hecho los de los estudiantes, creo que los estudiantes lo que hay es una desinformación, en parte porque tampoco se pretende que la haya, o tampoco interesa que tengan información, pero en cierta manera son los intereses menos bastardos. Yo no creo que son los intereses menos bastardos, porque un estudiante pues pasa por aquí unos años, vosotros estáis en primero, pero si estás en tercero o en cuarto, pues ¿qué te queda? Un año con el tipo, o 2 años con el tipo, ¿no? Pues tampoco te va mucho en ello y tampoco vas a poder trincar mucho de ahí. Pero al profesor o al personal administrativo sí que, digamos, tiene más intereses ahí. Entonces, vamos, mi percepción que ha ido cambiando a lo largo del tiempo a peor de la universidad es que uno de los problemas por el cual la Universidad Española no tiene ningún tipo de solución es por el sistema de elección de los rectores. No puedes votar el rector la comunidad universitaria. No puede votarse el rector de la comunidad universitaria porque pasa pues, las cosas que pasan. Pues, por poneros un ejemplo de la mayor parte de universidades españolas. En plena crisis, tasa de reposición, que es solo de cada 100 jubilados, solo se pueden sacar 10 plazas. ¿Para qué se utilizan esas 10 plazas? Para pasar a profesores titulares de universidad, que son funcionarios, a catedráticos. ¿Tú crees que eso representa los intereses de la sociedad? Ni aquí ni en Neptuno. O sea, no hay un peor uso de los recursos que ese. Porque a mí me cuesta encontrar un uso peor de los recursos que ese. Al mismo tiempo que estábamos con mantas en los despachos y cortaban la calefacción a las 12 para que no pusieras más. O sea, no vengas a trabajar. O sea, hicieron un SAL-TV, la presentaron a SAL-TV por 80.000 euros, cosas por el estilo. Bueno, pues es un caso claro principal a gente, pero en general, el caso de los trabajadores públicos en muchas ocasiones puede ser este, que es que los intereses, el principal es el ciudadano que paga y los intereses del funcionario pueden ser distintos. Entonces, por eso tienes que diseñar sistemas de incentivos o algún tipo de contratos. Bueno, después, otro tipo de fallas de mercado, que hay bienes y servicios que la sociedad ha decidido excluir del mercado, porque considera que no deben mercadearse con ellos. Se llaman mercados repugnantes, por ejemplo, los órganos. O los órganos no se considera que no deben existir mercados de órganos. Esa es la por la cual está. En algunos casos, pues también podría entrar aquí, dependiendo de cuál sea el país, pues el tema, por ejemplo, de la gestación subrogada, que se considera que está mal que se pueda mercadear con él. Y después también existirían bienes de mérito, que son bienes que todo el mundo debería consumir o debería tener acceso con independencia de su renta. Pues, por ejemplo, y que no basta simplemente con que redistribuya renta. Aquí hay bienes que todo el mundo tiene que consumir igual. Esa sería la idea. Pues, por ejemplo, sería el derecho a la asistencia de defensa jurídica, eso hay abogados de oficio. Aunque haya prestaciones de asistencia a la pobreza, hay abogados de oficio. La asistencia sanitaria o la educación. Aunque haya prestaciones de asistencia a la pobreza y renta ingreso mínimo garantizado, aparte de eso, la asistencia sanitaria, todo el mundo se considera que el derecho a la salud o que el derecho a la educación es tan importante que todo el mundo tiene que acceder igual a esos bienes. Otro ejemplo de este tipo sería también el cinturón de seguridad. En principio no hay externalidades en el cinturón de seguridad, te matas tú, pero te obligan a ponerte. Te obligan a ponértelo porque consideran que tú eres imbécil y no te lo pones. Eso sería también un caso de fallo de mercado. Y bueno, pues tenemos muchos pues, relacionados con la información, pues tenemos muchísimos de ellos. La información pues también te puede aplicar en la educación, pues porque tú no sabes la calidad de los colegios o la calidad de las universidades
o lo que te pueden contar, y entonces pues, es difícil valorarlo. Después, en algunos casos, cuando las personas son jóvenes, las decisiones las toman los padres por ellos y demás, entonces puede ser que el mercado no genere asignaciones eficientes en el sentido de que no necesariamente los mejores colegios sean aquellos que sobrevivan, sino a lo mejor son los colegios que hacen mejor publicidad o que cuentan tonterías que la gente quiere oír, etc. Entonces, pues por eso puede haber también margen para la intervención en estos mercados. Y en general hay muchos. Pues hemos visto también en el tema anterior, pues el tema de la competencia imperfecta. Y bueno, pues con esto pues terminaríamos el tema 9 y por mi parte pues es todo. Haremos los ejercicios estos que os dije en la fecha que establecimos y nada más. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, comentario, etcétera. Me escribís y ya está. Y tanto presencialmente o por Zoom o lo que sea, pues hacemos la tutoría o la consulta. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Bueno, pues nos vemos cuando toque. Que tengáis buen puente.